Cuando llegué a la casa de Manuel esa tarde de jueves, lo primero que vi fue el coche de Salvador estacionado frente al portón. Un Mercedes negro que conocía muy bien, porque había sido mi abogado durante 15 años. ¿Qué hacía él aquí a las 3 de la tarde, cuando se suponía que Manuel estaba trabajando? Mi estómago se contrajo con esa sensación que las mujeres de mi edad conocemos bien, esa que nos avisa cuando algo no está bien. No toqué el timbre. Algo me detuvo. En lugar de anunciar mi llegada como siempre hacía, caminé despacio por el jardín lateral hasta la ventana del salón. Las cortinas estaban entrecerradas, pero podía ver perfectamente el interior. Ahí estaban los dos, sentados frente a frente en los sillones de cuero que yo les había regalado el año pasado. Manuel tenía papeles en las manos. Salvador revisaba una carpeta manila. La voz de mi hijo llegó clara hasta mis oídos. Mamá ya no puede vivir sola, Salvador. Ayer se olvidó de cerrar la llave del gas, y la semana pasada no recordaba dónde había puesto las llaves del coche. Mentira. Mentira completa. Yo recordaba perfectamente haber cerrado esa llave, y mis llaves estaban exactamente donde las dejaba siempre, en el plato de cerámica junto a la entrada. Salvador asintió mientras escribía algo. Perfecto. Manuel. Con estos episodios documentados, podemos proceder. El certificado médico que conseguí será suficiente para demostrar deterioro cognitivo. Una vez que el juez declare la incapacidad, tendrás control total sobre sus bienes. La casa se puede vender inmediatamente. Las palabras cayeron sobre mí como piedras heladas. ¿Certificado médico? ¿Qué certificado médico? Yo no había visto a ningún doctor en meses, excepto mi chequeo rutinario donde todo salió perfecto. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde adentro. Manuel se reclinó en el sillón, el mismo donde solía sentarse cuando era niño a pedirme que le leyera cuentos. El problema es que mamá todavía está muy lúcida para algunas cosas. Ayer mismo me llamó para contarme sobre las noticias del periódico. No va a ser fácil convencerla de que necesita cuidado especializado. Por eso necesitamos actuar rápido, respondió Salvador, cerrando la carpeta con un golpe seco. Una vez que presente los papeles en el juzgado, ella no podrá hacer nada. Le diremos que es por su propio bien, que la residencia donde la vamos a llevar es la mejor de la ciudad. Para cuando se dé cuenta de lo que realmente está pasando, ya será demasiado tarde. Residencia. Asilo. Estaban hablando de encerrarme en un asilo como si fuera una anciana senil que no entiende nada. Yo, que llevaba las cuentas de mi casa al centavo, que recordaba el cumpleaños de cada nieto, que todavía cocinaba para toda la familia los domingos. Mi mano se aferró al marco de la ventana para no caerme. No por debilidad, sino por la magnitud de la traición que acababa de descubrir. Mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado todo, estaba planeando robarme mi libertad, mi casa, mi dignidad. Los escuché hablar de cifras, de plazos, de documentos que ya tenían preparados. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta, como si fuera solo un obstáculo que eliminar para llegar a mi dinero. 40 años trabajando día y noche para darle la mejor educación, para comprarle su primera casa, para ayudarlo cada vez que lo necesitó. Salvador se puso de pie y le entregó una carpeta a Manuel. Aquí tienes todo lo que necesitas. Los papeles de la residencia Santa María, el poder notarial que tienes que hacer firmar, y el certificado médico falso. Recuerda, necesitamos que ella firme antes del viernes, porque el lunes presento todo en el juzgado. Manuel tomó los papeles como si fueran un regalo de Navidad. Perfecto. Esta noche voy a cenar con ella y le hago firmar todo. Le voy a decir que son papeles del seguro médico. Ella siempre firma sin leer cuando le digo que es algo importante. Tenía razón. Siempre había confiado en él ciegamente. Firmaba todo lo que me ponía delante porque creía que mi hijo jamás me haría daño. Qué ingenua había sido. Qué terriblemente ingenua. Me alejé de la ventana paso a paso, como si caminara sobre cristales rotos. Cada palabra que había escuchado se repetía en mi cabeza como una canción horrible que no podía silenciar. Mi propio hijo. Mi propia sangre. El niño que había cargado en brazos, al que había cantado canciones de cuna, al que había defendido de todo y de todos. Llegué hasta mi coche con las piernas temblando, no de edad, sino de una furia fría que nunca había sentido antes. Me senté al volante y respiré hondo. Ellos pensaban que era una vieja tonta, fácil de engañar, fácil de manipular.
Creían que podían jugar conmigo como con una muñeca rota. Encendí el motor y conduje despacio hacia mi casa, mientras una sonrisa extraña se dibujaba en mis labios. Manuel y Salvador habían cometido un error muy grave. Habían subestimado a Hortensia Serrano. Pero esos dos todavía no sabían de lo que yo era capaz cuando alguien trata de quitarme lo que es mío. 3 meses antes de descubrir la traición, mi vida transcurría con la tranquilidad que una mujer de mi edad merece después de tanto luchar. Cada mañana me despertaba a las 6 en punto, sin necesidad de despertador. El cuerpo tiene su propia sabiduría cuando llevas décadas siguiendo la misma rutina. Lo primero que hacía era abrir las cortinas de mi recámara y saludar a mis geranios rojos en la ventana. Luego ponía la radio mientras preparaba café en la cafetera italiana que me había regalado mi difunto esposo Roberto hace 20 años. El aroma del café llenaba toda la cocina, mezclándose con el sonido de las noticias matutinas que escuchaba religiosamente cada día. Manuel pasaba a verme todos los martes y viernes por la tarde. Siempre llegaba con esa sonrisa que me recordaba al niño dulce que había sido, cargando algún postre de la panadería o flores frescas para mi mesa del comedor. «¿Cómo estás, mamá?», me preguntaba besándome la frente, y yo sentía que el corazón se me inflaba de orgullo al ver al hombre exitoso en que se había convertido. Durante esas visitas, nos sentábamos en la sala a tomar té mientras él me contaba sobre su trabajo en la empresa de construcción, sobre los proyectos importantes que tenía entre manos. Yo lo escuchaba con atención, haciendo las preguntas que una madre debe hacer, interesándome por cada detalle de su vida. Nunca sospeché que detrás de esas conversaciones aparentemente cariñosas, él estaba evaluando mi estado mental, buscando signos de deterioro que pudiera usar en mi contra. Los domingos eran sagrados en mi casa. Toda la familia venía a almorzar, Manuel con su esposa Carmen, y mi nieta Clara, que acababa de cumplir 16 años. Yo me levantaba desde las 5 de la mañana para preparar el cocido que tanto les gustaba, con garbanzos remojados desde la noche anterior y el chorizo que compraba en la carnicería del señor Alfredo. Clara era mi debilidad, mi única nieta, la niña de mis ojos. Mientras los adultos hablaban de trabajo y problemas, ella se sentaba a mi lado en la cocina y me ayudaba a picar verduras o me contaba sobre sus estudios. «Abuela, cuando sea mayor quiero ser fuerte como tú», me decía a veces, y yo no entendía por qué lo decía. Para mí, ser fuerte solo significaba haber sobrevivido a la pérdida de mi esposo y haber sacado adelante a mi hijo sola. Durante esas tardes familiares, Manuel se mostraba especialmente atento conmigo. Me traía un cojín para la espalda, me servía más agua, se aseguraba de que estuviera cómoda. «Tienes que cuidarte, mamá», me decía con voz preocupada. «A tu edad, cualquier cosa puede pasar». Yo interpretaba esas palabras como amor filial, como la preocupación natural de un hijo por su madre que envejece. Ahora entiendo que cada gesto supuestamente cariñoso tenía una intención oculta. Cuando me preguntaba si recordaba dónde había puesto las llaves, no era por interés genuino, sino para crear una narrativa de despiste. Cuando me sugería que quizás era hora de que alguien me ayudara con las cuentas del banco, no era generosidad, sino el primer paso para tomar control de mis finanzas. Las tardes entre semana las pasaba cuidando mi pequeño jardín en el patio trasero. Tenía tomates, lechugas, hierbas aromáticas y mis queridas rosas blancas que florecían cada primavera. Regar las plantas se había convertido en una meditación silenciosa, un momento de paz donde hablaba con Roberto como si todavía estuviera conmigo. «Nuestro hijo está bien», le decía a su fotografía en el altarcito que había montado junto a la ventana. «Está trabajando mucho, pero está bien». Por las noches, después de cenar algo ligero frente al televisor, me quedaba bordando manteles o tejiendo bufandas para el invierno. Mis manos, aunque con algunas manchas de la edad, seguían siendo hábiles y precisas. Cada puntada era perfecta, cada diseño salía exactamente como lo había planeado. No había nada de deterioro cognitivo en esa precisión. Los viernes por la noche, después de que Manuel se iba, yo revisaba mis cuentas bancarias en la computadora que Clara me había enseñado a usar. Sabía exactamente cuánto dinero tenía, cuánto gastaba cada mes, cuáles eran mis inversiones. Llevaba un registro meticuloso de cada peso que entraba y salía de mi casa. Mi mente estaba perfectamente clara para los números, para las fechas, para todo lo que realmente importaba. Pero había algo que había empezado a cambiar en los últimos meses, algo sutil que yo atribuía a mi imaginación. Manuel había comenzado a hacer preguntas extrañas durante nuestras conversaciones. «¿Recordaste tomar tus medicinas hoy, mamá?»,
cuando yo solo tomaba vitaminas. ¿Estás segura de que cerraste bien la puerta anoche? Cuando siempre había sido obsesiva con los seguros de mi casa. También había notado que revisaba mis cosas con disimulo cuando creía que yo no estaba viendo. Sus ojos recorrían la mesa donde dejaba mis papeles, se fijaba en las cartas que llegaban del banco, preguntaba casualmente sobre documentos que yo guardaba en mi escritorio. En ese momento pensé que era curiosidad normal, preocupación de hijo responsable. Carmen, su esposa, había comenzado a tratarme con esa condescendencia que usan algunas personas con los ancianos. Me hablaba más lento, me explicaba cosas obvias, me preguntaba varias veces si había entendido algo simple. Hortensia, ¿quieres que te ayude a recordar dónde pusiste tu bolso? Me decía con una sonrisa demasiado dulce, cuando mi bolso estaba exactamente donde lo dejaba siempre. Incluso Clara había empezado a mirarme con una expresión diferente, como si estuviera estudiándome, buscando algo en mi comportamiento que yo no podía ver. Durante nuestras conversaciones en la cocina, a veces se quedaba callada observándome mientras yo pelaba papas o amasaba pan. Todos esos pequeños cambios, todas esas miradas extrañas, todas esas preguntas aparentemente inocentes, ahora cobraban sentido. No era paranoia mía ni imaginaciones de vieja. Era la preparación meticulosa de una traición que llevaba meses gestándose en silencio, bajo mis propias narices, mientras yo confiaba ciegamente en las personas que más amaba en el mundo. La vida normal que creía estar viviendo era solo una fachada cuidadosamente construida para hacerme sentir segura mientras ellos preparaban mi caída. Después de aquellos meses de aparente normalidad, comenzaron a suceder cosas que mi instinto no podía ignorar, aunque mi corazón se resistiera a aceptar lo que realmente significaban. Era como si hubiera una corriente subterránea de secretos fluyendo por debajo de todas nuestras conversaciones familiares, y yo empezaba a sentir sus ondas sin entender todavía su origen. La primera señal real llegó un martes por la tarde, cuando Manuel vino de visita como siempre. Yo estaba en la cocina preparando té cuando sonó su teléfono. Contestó con esa voz profesional que usaba para los negocios, pero cuando escuché que mencionaba mi nombre, algo dentro de mi pecho se tensó como una cuerda de guitarra. Sí, ella está bien por ahora, decía mientras caminaba hacia el jardín, alejándose de mí. Pero ya sabes cómo son estas cosas a su edad. ¿A mi edad? ¿Qué cosas a mi edad? Dejé la tetera sobre la estufa y me acerqué a la ventana de la cocina que daba al patio. Manuel estaba de espaldas, hablando en voz baja, gesticulando con la mano libre como hacía cuando discutía algo importante. No pude escuchar más palabras, pero el tono de su voz tenía algo urgente, algo que no me gustó nada. Cuando regresó a la cocina, yo estaba sentada en mi lugar de siempre, sirviendo el té como si nada hubiera pasado. Él guardó el teléfono con una sonrisa que me pareció demasiado estudiada. ¿Todo bien, hijo?, le pregunté con la naturalidad de siempre. Claro, mamá, solo asuntos de trabajo, respondió, pero sus ojos no me miraron directamente cuando lo dijo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, repasando cada palabra de esa conversación telefónica, cada gesto de Manuel, cada inflexión de su voz. Roberto solía decirme que yo tenía un sexto sentido para detectar mentiras, que mi intuición nunca fallaba cuando algo andaba mal. Confía en tu estómago, Hortensia, me decía. Cuando te duele sin razón médica, es porque algo no está bien. La segunda señal llegó el viernes siguiente. Carmen había venido conmigo a hacer compras al mercado, algo inusual porque normalmente ella evitaba esas salidas que consideraba demasiado cansadas. Durante todo el recorrido, se mostró extrañamente atenta, casi vigilante. Cuando me detuve a conversar con la señora Lucía, la vendedora de verduras que conocía desde hace años, Carmen se puso nerviosa. La señora Lucía me estaba contando sobre su nieto que había conseguido una beca universitaria, y yo participaba en la conversación con la lucidez de siempre, recordando detalles de conversaciones anteriores, haciendo las preguntas correctas. Pero cuando volteé a ver a Carmen, la encontré observándome con una expresión extraña, como si estuviera tomando notas mentales de cada palabra que yo decía. Hortensia, ¿no crees que ya es hora de irnos?, me interrumpió abruptamente, cuando la conversación apenas llevaba unos minutos. Podrías cansarte demasiado. Yo no me sentía cansada en absoluto, pero ella insistió con esa sonrisa forzada que había empezado a usar conmigo últimamente. En el camino de regreso a casa, Carmen me hizo preguntas que me parecieron raras. ¿Recordaste tomar tus vitaminas esta mañana, Hortensia? ¿Estás segura de que cerraste bien el gas antes de salir?
¿No te parece que últimamente te olvidas de más cosas? Cada pregunta era como una pequeña puñalada disfrazada de preocupación. Lo más extraño fue cuando llegamos a mi casa. Mientras yo guardaba las compras en la cocina, escuché a Carmen hablando por teléfono en el patio. Su voz sonaba diferente, más conspirativa. Alcancé a escuchar fragmentos. Sí, estuvo bien durante la salida. No hubo ningún episodio confuso. Pero ya sabes, Manuel tiene razón sobre lo que hablamos. ¿Qué habían hablado Manuel y Carmen sobre mí? ¿Qué episodios confusos esperaban que tuviera? Mi corazón empezó a latir más rápido, no por problemas cardíacos, sino por una ansiedad que crecía dentro de mí como una planta venenosa. Esa noche, después de que Carmen se fuera, registré cada rincón de mi casa buscando algo fuera de lugar. Todo estaba exactamente donde debía estar. Mis papeles importantes seguían en el mismo orden dentro del escritorio, mis medicinas estaban completas en el botiquín, mis llaves estaban en el plato de cerámica junto a la entrada. No había olvidado nada, no había hecho nada extraño, no había dado ninguna muestra de confusión mental. Entonces, ¿por qué Carmen hablaba de episodios que no existían? ¿Por qué Manuel mencionaba cosas de mi edad cuando yo me sentía perfectamente bien? ¿Por qué todos parecían estar esperando que yo fallara en algo? Los domingos familiares se volvieron incómodos de una manera sutil pero persistente. Durante los almuerzos, notaba miradas cruzadas entre Manuel y Carmen, pequeños gestos que no incluían a Clara ni a mí. Cuando yo contaba alguna anécdota o expresaba una opinión sobre las noticias, ellos intercambiaban esas miradas como si fuera algo significativo, como si mi lucidez fuera inesperada o problemática. Clara comenzó a defender mis comentarios de una manera que me extrañó. La abuela tiene razón, decía cuando yo opinaba sobre política o economía. La abuela se acuerda perfectamente de eso, agregaba cuando yo recordaba fechas o eventos familiares. ¿Por qué mi nieta sentía la necesidad de validar mi memoria y mi inteligencia delante de sus padres? Una tarde, mientras Clara me ayudaba a lavar los platos después del almuerzo, me dijo algo que me heló la sangre. Abuela, no importa lo que digan otros, yo sé que tú estás perfectamente bien. La frase me cayó como un rayo. ¿Qué estaban diciendo otros? ¿Quiénes eran esos otros que aparentemente cuestionaban mi estado mental? ¿De qué hablas, Clara?, le pregunté tratando de mantener la voz calmada. Ella me miró con esos ojos adolescentes llenos de sabiduría prematura. Nada, abuela. Solo que te quiero mucho y quiero que sepas que siempre vas a poder contar conmigo. Pero la manera en que lo dijo, como si fuera una promesa de protección, me confirmó que había conversaciones sobre mí sucediendo a mis espaldas. Esa noche llamé a mi doctora, la doctora Andrea Pineda, que me había atendido durante los últimos 10 años. Le pedí una cita para un chequeo completo, incluyendo exámenes neurológicos. Necesitaba estar completamente segura de que mi mente estaba tan clara como yo creía. Los resultados llegaron una semana después. Perfecta salud mental, reflejos normales, memoria excelente, capacidad cognitiva completamente preservada. Pero en lugar de tranquilizarme, esos resultados me llenaron de una inquietud más profunda. Si yo estaba perfectamente bien, ¿por qué mi familia actuaba como si estuviera perdiendo la razón? ¿Por qué Carmen hablaba de episodios confusos que nunca habían sucedido? ¿Por qué Manuel mencionaba mi edad como si fuera una enfermedad? La respuesta llegó a mi mente como un susurro helado, porque necesitaban que yo pareciera confundida. Porque mi lucidez era un obstáculo para algo que yo todavía no podía imaginar. El momento en que mi mundo se desplomó completamente llegó un miércoles por la tarde, cuando decidí sorprender a Manuel con una visita inesperada. Había horneado su pastel de chocolate favorito, el mismo que le hacía cuando era niño y llegaba triste de la escuela. Pensé que una sorpresa dulce podría devolvernos esa cercanía que últimamente sentía perdida entre nosotros. Cuando llegué a su casa, la puerta principal estaba entreabierta. Escuché voces que venían del estudio, esa habitación que Manuel había convertido en su oficina personal cuando se mudó ahí. No quise interrumpir si estaba trabajando, así que decidí esperar en la sala hasta que terminara su reunión. Pero las voces se oían cada vez más claras, y una de ellas era inconfundiblemente la de Salvador Velasco, mi abogado de confianza. La curiosidad pudo más que mi educación. Me acerqué al pasillo que llevaba al estudio, y desde ahí pude escuchar todo con una claridad que ahora desearía no haber tenido nunca. Lo que escuché destrozó no solo mi confianza,
sino la imagen que tenía de las dos personas en las que más había confiado en mi vida. Los papeles están listos, Manuel, decía Salvador con esa voz profesional que yo conocía tan bien. El certificado médico que conseguimos establece deterioro cognitivo progresivo, pérdida de memoria reciente y episodios de confusión. Con esto, cualquier juez declarará la incapacitación sin problemas. Mi corazón se detuvo por completo. ¿Qué certificado médico? ¿Cuándo había yo mostrado deterioro cognitivo? ¿De dónde habían sacado esa información completamente falsa sobre mi estado mental? La voz de Manuel sonaba tranquila, casi alegre. Perfecto. ¿Y qué pasa con la casa y las cuentas bancarias? Salvador respondió con la frialdad de quien discute el precio de un automóvil usado. Una vez declarada incapaz, tú como único hijo tendrás la tutela legal completa. Podrás vender la propiedad, manejar todas sus finanzas y decidir dónde va a vivir. Te recomiendo la residencia Santa María, es discreta y está lejos del centro. La residencia Santa María. Yo conocía ese lugar. Era un asilo de ancianos en las afueras de la ciudad, conocido por recibir a pacientes con demencia severa. Un lugar donde las familias llevaban a sus padres para olvidarse de ellos hasta que la muerte los liberara de la carga económica y emocional. ¿Y si ella se resiste?, preguntó Manuel. Si no quiere firmar los papeles o sospechas algo. La pregunta me atravesó como una lanza. Mi propio hijo estaba preguntando cómo manipularme si yo me daba cuenta de su traición. Salvador se rió con una risa que me sonó diabólica. Manuel, tu madre ha firmado todo lo que le has puesto delante durante años sin leer. Le dices que son papeles del seguro médico, formularios de rutina, cualquier cosa. A su edad, y con el supuesto deterioro que hemos documentado, nadie va a cuestionar su competencia mental en el momento de la firma. Además, continuó Salvador, tenemos testigos que confirmarán los episodios de confusión. Carmen ya acordó declarar sobre las veces que tu madre se ha mostrado desorientada en público. Yo mismo puedo testificar sobre conversaciones donde ella parecía no entender conceptos legales básicos. Mentiras. Todo era mentira. Carmen nunca había presenciado episodios de confusión porque nunca los había habido. Salvador nunca había tenido conversaciones conmigo donde yo mostrara falta de comprensión legal. Todo era una construcción ficticia, una narrativa fabricada para justificar el robo más cruel que podían cometer, el robo de mi libertad. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que sospeche algo?, preguntó Manuel. Su voz sonaba ansiosa, como la de un ladrón planeando un atraco. Salvador reflexionó unos segundos antes de responder. No mucho. Tu madre es más observadora de lo que aparenta. He notado que últimamente hace más preguntas sobre documentos, revisa más cuidadosamente lo que firma. Tenemos que movernos rápido, antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. Entonces escuché algo que me hizo temblar de pies a cabeza. Manuel suspiró profundamente y dijo, a veces me siento mal por esto, Salvador. Es mi madre, me dio todo lo que tengo. Pero también es cierto que no puede vivir sola para siempre, y esa casa vale una fortuna en el mercado actual. No te sientas culpable, respondió Salvador con cinismo. Estás haciendo lo correcto para tu futuro y el de tu familia. Tu madre vivió su vida, tuvo sus años buenos. Ahora es tu turno de asegurar tu estabilidad económica. Además, en la residencia estará bien cuidada, sin preocupaciones. ¿Sin preocupaciones? Estar encerrada en un asilo contra mi voluntad, separada de mi casa, de mis recuerdos, de todo lo que había construido durante décadas, ¿era estar sin preocupaciones? La frialdad con la que hablaban de mi futuro me hizo entender que para ellos yo ya no era una persona con sentimientos y derechos, sino un problema que resolver, un obstáculo que remover. ¿Y si ella se enferma realmente antes de que hagamos todo esto?, preguntó Manuel. Si le da un infarto o algo así. La pregunta me atravesó como un cuchillo. Mi hijo estaba especulando sobre mi muerte como si fuera una complicación en sus planes de negocio. Salvador respondió con una tranquilidad que me aterró. Mejor aún. Si ella fallece antes de que completemos el proceso, heredas todo directamente sin necesidad de tutela. Pero no podemos esperar a que eso pase naturalmente. Necesitamos actuar ahora que todavía está lo suficientemente bien como para firmar documentos. Escuché el sonido de papeles siendo barajados, carpetas cerrándose, sillas moviéndose. Se estaban preparando para terminar la reunión.
Tenía que irme de ahí inmediatamente, antes de que me descubrieran escuchando. Pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada por la magnitud de la traición que acababa de descubrir. Mañana por la noche voy a cenar con ella, dijo Manuel. Le llevaré los papeles del poder notarial mezclados con documentos del seguro. Ella firmará sin leer, como siempre. Para el viernes tendremos todo listo para presentar ante el juez. El viernes. Tenían todo planeado para el viernes. En menos de 2 días, mi vida tal como la conocía habría terminado. En menos de 2 días, estaría legalmente declarada incapaz, despojada de todos mis derechos, encerrada en una institución contra mi voluntad. Finalmente pude mover las piernas. Me alejé del estudio paso a paso, como si caminara por un campo minado. Cada tabla del piso que crujía bajo mis pies me sonaba como un disparo. Llegué hasta la puerta principal, salí de la casa, subí a mi coche y arranqué con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el volante. Durante todo el camino de regreso a mi casa, las palabras que había escuchado se repetían en mi mente como una canción maldita. Deterioro cognitivo progresivo. Episodios de confusión. No puede vivir sola. Residencia Santa María. Está haciendo lo correcto para tu futuro. Cuando llegué a mi casa, me senté en la sala donde había pasado tantas tardes felices con mi familia, donde había celebrado cumpleaños y navidades, donde había consolado a Manuel cuando su padre murió. Todo había sido una mentira. Todo el amor que creía haber construido, toda la confianza que había depositado en mi hijo, todo se había convertido en cenizas en una sola tarde. Pero mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, algo extraño comenzó a crecer dentro de mi pecho. No era solo dolor ni solo rabia. Era algo más frío, más calculado, más peligroso. Era la certeza de que Manuel y Salvador habían cometido el error más grande de sus vidas al subestimarme. Ellos creían que era una anciana ingenua, fácil de manipular, incapaz de defenderse. Habían construido toda su estrategia sobre la premisa de mi supuesta debilidad mental y emocional. Pero se habían equivocado completamente. Hortensia Serrano no era la víctima indefensa que ellos imaginaban. Esa noche no dormí ni una sola hora. Me quedé despierta planeando, pensando, calculando cada movimiento que tendría que hacer. Porque si ellos podían jugar sucio, yo también podía hacerlo. Y tenía algo que ellos no tenían, nada que perder y todo por lo que luchar. Al amanecer, mi decisión estaba tomada. No iba a ser una víctima. Iba a ser su peor pesadilla. La mañana después de descubrir la traición, me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si hubiera estado viviendo en una neblina y de pronto todo se hubiera vuelto cristalino. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, y sabía que tenía menos de 24 horas para hacerlo antes de que Manuel viniera a cenar con sus papeles falsos. Me levanté a las 5 de la mañana, como siempre, pero esta vez cada movimiento tenía un propósito específico. Preparé mi café con la misma rutina de siempre, pero mientras el agua hervía, mi mente trabajaba a toda velocidad diseñando una estrategia que Manuel y Salvador jamás verían venir. Lo primero que hice fue revisar cada documento importante que tenía en mi casa. Mi testamento, las escrituras de la propiedad, los estados de cuenta bancarios, las pólizas de seguro, todo. Necesitaba saber exactamente qué era lo que ellos querían robarme y cómo podía protegerlo. Las cifras que vi me confirmaron por qué mi hijo estaba dispuesto a traicionarme. Mi casa valía una fortuna, mis ahorros eran considerables, y mi seguro de vida tenía una suma que podría resolver todos sus problemas económicos para siempre. Después desayuné tranquilamente, leyendo el periódico como cualquier mañana normal. Pero detrás de esa fachada de tranquilidad, mi mente estaba trabajando como la de un general planeando una batalla. Si Manuel y Salvador querían jugar el juego de la manipulación y el engaño, yo les iba a demostrar quién era realmente la maestra en ese arte. A las 9 en punto llamé a mi nieta Clara. Sabía que a esa hora estaría preparándose para ir al instituto, pero necesitaba hablar con ella antes de que sus padres la llevaran. Clara, mi amor, le dije con la voz más natural que pude, ¿podrías venir a visitarme esta tarde? Quiero enseñarte unas fotografías viejas que encontré. Clara aceptó inmediatamente, como siempre hacía cuando la invitaba. Lo que sus padres no sabían era que esa visita no tenía nada que ver con fotografías viejas. Tenía que ver con asegurarme de tener al menos un testigo de confianza de lo que estaba a punto de suceder. Después de colgar con Clara,
Marqué el número de la doctora Andrea Pineda. Doctora, le dije. Necesito que me haga un favor muy importante. Necesito una evaluación neurológica completa, con fecha de hoy, que certifique mi estado mental actual. Ella se extrañó por la urgencia, pero cuando le expliqué que era por un asunto legal importante, aceptó recibirme esa misma tarde. El siguiente paso era el más peligroso, pero también el más necesario. Tenía que conseguir pruebas de lo que Manuel y Salvador estaban planeando. No bastaba con mi palabra contra la de ellos. Necesitaba evidencia sólida, irrefutable, que demostrara su conspiración. Recordé que Manuel había mencionado que tenía todos los papeles listos para hacerme firmar esa noche. Eso significaba que los documentos falsos estaban en su casa, probablemente en ese mismo estudio donde los había escuchado planear mi encierro. Si podía conseguir esos papeles, tendría la prueba perfecta de sus intenciones criminales. ¿Pero cómo entrar a la casa de Manuel sin levantar sospechas? La respuesta llegó a mi mente como una revelación, actuando exactamente como la anciana despistada que ellos creían que era. Decidí hacer una visita espontánea a media mañana, cuando Manuel estaría en el trabajo y Carmen llevando a Clara al instituto. Me vestí con mi ropa más sencilla, la que usaba para hacer jardinería, y me peiné de manera descuidada. Practiqué frente al espejo una expresión levemente confundida, como si hubiera llegado ahí sin recordar exactamente por qué. Si alguien me veía, pensaría que era solo una abuela mayor teniendo un momento de despiste. A las 10:30 estacioné mi coche frente a la casa de Manuel. La calle estaba vacía, como esperaba. Caminé hasta la puerta principal y toqué el timbre varias veces. Cuando confirmé que no había nadie, recordé que Manuel siempre guardaba una llave de emergencia bajo la maceta de geranios del patio trasero. Una costumbre que había mantenido desde que era adolescente y llegaba tarde a casa. Encontré la llave exactamente donde sabía que estaría. Entré a la casa con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que los vecinos podrían escucharlo. Cada paso que daba en esa casa que antes me había parecido un segundo hogar, ahora me sonaba como una invasión en territorio enemigo. Fui directamente al estudio. La puerta estaba cerrada con llave, pero recordé que Manuel tenía la costumbre de esconder una llave adicional detrás del marco de la fotografía familiar que colgaba en el pasillo. Ahí estaba, como si el destino estuviera de mi lado. Cuando abrí la puerta del estudio, lo que vi confirmó mis peores sospechas. Sobre el escritorio había una carpeta manila con mi nombre escrito en la portada. Dentro encontré documentos que me helaron la sangre, el certificado médico falso que declaraba mi supuesto deterioro mental, formularios de internación para la residencia Santa María ya completados con mi información, y un poder notarial que le daría a Manuel control total sobre todos mis bienes. Pero lo que más me impactó fueron las notas manuscritas de Manuel, donde había documentado episodios ficticios de confusión mental. Fechas específicas donde supuestamente yo había mostrado signos de demencia, conversaciones inventadas donde aparentemente había dicho cosas sin sentido, comportamientos erráticos que jamás habían sucedido. Era una obra de ficción cuidadosamente construida para justificar mi encierro. Con las manos temblando, fotografié cada documento con mi teléfono celular. Clara me había enseñado a usar la cámara del teléfono, y nunca había estado más agradecida por esas lecciones tecnológicas. Cada página, cada firma falsa, cada mentira documentada quedó registrada en mi dispositivo como evidencia irrefutable de la conspiración. Pero mientras fotografiaba los documentos, encontré algo que me sorprendió aún más. Una carpeta adicional con el nombre de Salvador Velasco. Dentro había recibos de pagos que Manuel le había hecho por servicios legales especiales, correspondencia entre ellos discutiendo los detalles del plan, y lo más perturbador de todo, un borrador de contrato de venta de mi casa a un desarrollador inmobiliario, con una fecha de cierre programada para la próxima semana. No solo querían encerrarme en un asilo. Ya tenían comprador para mi casa, ya habían negociado el precio, ya habían planificado todo hasta el último detalle. Para ellos, yo era solo un obstáculo burocrático que remover antes de cobrar su premio. Terminé de fotografiar todo en menos de 10 minutos. Volví a colocar cada documento exactamente en su lugar original, cerré la carpeta, guardé las llaves donde las había encontrado, y salí de la casa con la misma discreción con la que había entrado. Si alguien me hubiera visto, habría pensado que era solo una visita familiar rutinaria. De regreso en mi casa, revisé las fotografías en la pantalla de mi teléfono. Cada imagen era una bala de plata que podía usar contra mis traidores. Pero sabía que no podía mostrar estas pruebas demasiado pronto. Tenía que esperar el momento perfecto,
cuando Manuel y Salvador estuvieran completamente expuestos y sin posibilidad de escape. Esa tarde, cuando Clara llegó para nuestra supuesta sesión de fotografías viejas, la recibí con la sonrisa de siempre. Pero después de conversar un rato sobre cosas triviales, le dije algo que la sorprendió. Clara, mi amor, quiero que sepas que pase lo que pase en los próximos días, tu abuela está perfectamente bien de la mente y sabe exactamente lo que está haciendo. Mi nieta me miró con esos ojos inteligentes que había heredado de mi lado de la familia. Abuela, ¿está pasando algo de lo que deba preocuparme? Su pregunta confirmó que ella también había notado las corrientes extrañas que fluían por debajo de las dinámicas familiares. Pronto lo sabrás todo, Clara, le respondí acariciando su cabello. Solo quiero que recuerdes que sin importar lo que digan otros sobre mí, tú has sido testigo de que tu abuela está completamente cuerda y en control de sus facultades. Esa noche, mientras esperaba la llegada de Manuel con sus documentos fraudulentos, me senté en mi sillón favorito a tejer una bufanda. Cada puntada era perfecta, cada patrón salía exactamente como lo había planeado. Mis manos estaban firmes, mi mente estaba clara, y mi corazón estaba lleno de una determinación que no había sentido desde que era joven y luchaba por salir adelante después de la muerte de Roberto. Manuel llegó a las 7 en punto, cargando una bolsa de la panadería y sonriendo con esa falsa calidez que ahora podía ver claramente. «Hola, mamá», me dijo besándome la frente. «Te traje tu pastel favorito». «Qué considerado eres, hijo», le respondí con la misma actuación que él estaba haciendo. Pero por dentro, una sonrisa fría se dibujaba en mi alma. Manuel no tenía idea de que estaba cenando con su peor pesadilla. Durante la cena, Manuel se comportó exactamente como había predicho en su conversación con Salvador. Estuvo especialmente cariñoso, preguntándome sobre mi salud, mis actividades diarias y mi estado de ánimo general. Cada pregunta aparentemente inocente ahora la reconocía como parte de su estrategia para documentar mi supuesta incapacidad mental. «Mamá, ¿has tenido algún problema para recordar cosas últimamente?», me preguntó mientras cortaba el pastel que había traído. Yo mastiqué lentamente, fingiendo reflexionar sobre la pregunta. «No más de lo normal a mi edad, hijo», respondí con una sonrisa que él interpretó como confirmación de su narrativa, pero que en realidad era la sonrisa de una cazadora esperando el momento perfecto para atrapar a su presa. Después de cenar, Manuel sacó una carpeta de su maletín con gestos ensayados. «Mamá, traje unos papeles que necesitas firmar. Son formularios rutinarios del seguro médico, nada importante, pero la compañía los requiere para mantener tu cobertura actualizada». Sus palabras fluían con una naturalidad que me hizo entender cuántas veces había ensayado esa mentira. Tomé los documentos con la misma confianza ciega que había mostrado durante años. Pero esta vez, mientras fingía revisar las páginas superficialmente, estaba memorizando cada detalle, cada cláusula, cada trampa legal que habían escondido entre la letra pequeña. Los documentos eran exactamente los que había fotografiado en su estudio. El poder notarial que le daría control total sobre mis bienes, formularios de autorización para internación médica, y una declaración donde supuestamente yo admitía sentirme confundida y necesitada de cuidado especializado. ¿Estás seguro de que esto es solo para el seguro médico, Manuel?, le pregunté con la voz de una madre que confía completamente en su hijo. Por supuesto, mamá. ¿Por qué iba a hacer otra cosa? Su respuesta llegó tan rápida y con tanta falsa seguridad que confirmó que llevaba semanas preparándose para este momento. Mientras él esperaba que yo firmara sin leer, como había hecho siempre, yo estaba grabando toda la conversación con mi teléfono celular. Clara me había enseñado a usar la aplicación de grabación, y el pequeño dispositivo estaba escondido en el bolsillo de mi delantal, capturando cada palabra de la traición de Manuel. «Firma aquí, mamá», me dijo señalando la primera línea. «Y aquí también. Son solo confirmaciones de que entiendes los términos del seguro». Cada mentira que salía de su boca quedaba registrada en la grabación que sería su perdición. Pero en lugar de firmar inmediatamente, hice algo que lo descolocó por completo. «¿Sabes qué, Manuel? Déjame leer esto con más cuidado. Últimamente he estado tratando de ser más cuidadosa con los documentos importantes». Vi cómo su expresión cambió sutilmente, como una sombra de pánico cruzó por sus ojos. «Mamá, no es necesario que te compliques leyendo toda esa letra pequeña», dijo tratando de sonar casual. «Son formularios estándar, todos iguales. Además, ya es tarde y no quiero cansarte».
Su insistencia en que no leyera los documentos fue otro clavo en su ataúd de evidencias. No me molesta leer, hijo. Además, Roberto siempre me decía que nunca firmara nada sin entender completamente lo que decía. La mención de su padre pareció incomodarlo aún más. Sabía que no podía insistir demasiado sin levantar sospechas reales. Mientras fingía leer los documentos con dificultad, como si la letra pequeña me resultara complicada, estaba en realidad analizando cada cláusula legal con la claridad mental que había mantenido intacta durante todos estos años. Los documentos eran una obra maestra de manipulación legal, redactados de manera que parecieran formularios de seguro médico para alguien que los leyera superficialmente, pero que en realidad transferían todos mis derechos legales a Manuel. ¿Sabes qué, Manuel?, le dije después de varios minutos de supuesta lectura dificultosa. Creo que prefiero llevar estos papeles a Salvador mañana para que me los explique mejor. Él siempre me ayuda a entender los documentos legales complicados. La expresión de terror que cruzó por su rostro fue imperceptible para alguien que no lo conociera tan bien como yo, pero para mí fue clara como el agua. No es necesario molestar a Salvador con algo tan simple, mamá, respondió con una risa forzada. Además, estos papeles tienen fecha límite para mañana. Si no los enviamos esta noche, podrías perder tu cobertura médica. La urgencia artificial que introdujo en su voz fue otra prueba más de sus intenciones fraudulentas. En ese momento supe que había llegado el momento de darle la primera pista de que su plan no funcionaría como esperaba. «¿Sabes qué es extraño, Manuel?», le dije con voz aparentemente ingenua. «Ayer llamé a la compañía de seguros para preguntar sobre mi cobertura, y me dijeron que todo estaba perfectamente al día. No mencionaron ningún formulario pendiente». Vi cómo la sangre se le iba del rostro. Su mente trabajaba frenéticamente tratando de improvisar una explicación para esa discrepancia. «Tal vez hablaste con el departamento equivocado, mamá. Las compañías de seguros son muy grandes. A veces la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda». Su explicación desesperada quedó grabada junto con todo lo demás. Pero decidí no presionarlo más esa noche. Necesitaba que él creyera que todavía tenía control de la situación, que su plan seguía funcionando. «Tienes razón, hijo. A veces estas compañías grandes son muy confusas». Le devolví los documentos sin firmar. «¿Puedo firmarlo mañana? Estoy un poco cansada y quiero estar segura de que entiendo todo correctamente». Manuel tuvo que aceptar, aunque era evidente que la demora no estaba en sus planes. «Por supuesto, mamá. Pero trata de firmarlo temprano, ¿de acuerdo? No queremos que tengas problemas con tu seguro». Se fue de mi casa esa noche creyendo que había ganado tiempo para convencerme, sin saber que había perdido la guerra completamente. Después de que se fuera, escuché la grabación de toda nuestra conversación. Cada mentira, cada manipulación, cada intento de engaño había quedado documentado con perfecta claridad. Pero sabía que necesitaba más que eso. Necesitaba evidencia de la conspiración completa, incluyendo la participación de Salvador. Esa noche llamé a Clara y le pedí que viniera a desayunar conmigo la mañana siguiente. «Necesito pedirte un favor muy especial, mi amor», le dije. «Y quiero que sepas que estás ayudando a tu abuela a protegerse de algo muy serio». Clara aceptó inmediatamente, sin hacer preguntas, con esa lealtad incondicional que solo los nietos pueden dar. Al día siguiente, temprano en la mañana, llamé a Salvador directamente. «Salvador, necesito verte hoy para revisar algunos documentos importantes. Manuel me trajo unos papeles anoche que me gustaría que revisaras conmigo». Su respuesta fue inmediata y entusiasta, como la de un depredador que ve a su presa acercarse voluntariamente. «Por supuesto, Hortensia. ¿Qué tal si pasas por mi oficina a las 11? Podemos revisar todo con calma». Su voz sonaba triunfante, como si finalmente fuera a cerrar el negocio más lucrativo de su carrera. Pero Salvador no sabía que yo ya había hablado con la doctora Andrea Pineda, quien me había dado un certificado médico completo fechado el día anterior, confirmando mi perfecta salud mental y capacidad cognitiva plena. Tampoco sabía que tenía fotografías de todos sus documentos fraudulentos, grabaciones de las conversaciones con Manuel, y un testigo de confianza que podría confirmar mi lucidez mental. Cuando llegué a su oficina esa mañana, llevaba conmigo una sorpresa que cambiaría su vida para siempre. En mi bolso tenía copias de todas las evidencias que había recopilado, pero también algo más,
Una carta de autorización que había obtenido esa madrugada del fiscal de distrito, quien había mostrado un interés inmediato cuando le expliqué telefónicamente que tenía evidencia de una conspiración para cometer fraude contra una persona mayor. Salvador me recibió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años de engañar a clientes vulnerables. Hortensia, querida, qué gusto verte. Manuel me contó que tienes algunas dudas sobre los papeles del seguro médico. Así es, Salvador, le respondí con la voz más dulce que pude. Tengo muchas preguntas sobre esos documentos. Pero primero, tengo algo que mostrarte que creo que te va a interesar mucho. Saqué mi teléfono celular y puse la grabación de la conversación entre él y Manuel que había escuchado días atrás. Su rostro se transformó completamente cuando escuchó su propia voz diciendo: «El certificado médico que conseguimos establece deterioro cognitivo progresivo». «¿De dónde sacaste eso?», me preguntó con la voz quebrada. Por primera vez en años, Salvador Velasco había perdido el control de una situación legal. De la misma manera que conseguí esto, le respondí mostrándole las fotografías de todos los documentos fraudulentos. Y esto también, agregué enseñándole el certificado médico real que probaba mi perfecta salud mental. Salvador entendió inmediatamente que había perdido. Pero lo que no sabía era que Clara estaba esperando afuera de su oficina con instrucciones precisas de llamar al fiscal de distrito si yo no salía en exactamente 30 minutos. «¿Qué quieres, Hortensia?», me preguntó con la voz de un hombre derrotado. Su pregunta me hizo sonreír con una satisfacción que no había sentido en años. «Quiero justicia, Salvador. Y la voy a conseguir». La cara de Salvador cuando se dio cuenta de que había caído en mi trampa fue un momento que atesoraré para siempre. Durante años, este hombre había manipulado a personas mayores vulnerables, aprovechándose de su confianza para enriquecerse a costa de sus ahorros y propiedades. Pero ahora estaba frente a una mujer que había volteado las cartas en su contra. «Hortensia, podemos hablar de esto civilizadamente», me dijo tratando de recuperar su compostura profesional. «Tal vez hubo un malentendido sobre los documentos. Podemos solucionarlo sin involucrar a terceros». Su voz temblaba ligeramente, y pude ver gotas de sudor formándose en su frente a pesar del aire acondicionado de su oficina. «No hay malentendido, Salvador», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Hay una conspiración criminal muy bien documentada para despojarme de todos mis bienes y encerrarme contra mi voluntad. Y tú eres el cerebro legal detrás de todo esto». Cada palabra que pronuncié cayó sobre él como una sentencia judicial. Saqué de mi bolso las copias de todos los documentos que había fotografiado en casa de Manuel. Certificados médicos falsos firmados por doctores que no existen, formularios de internación completados y mi conocimiento, poderes notariales redactados para robar mis propiedades. ¿Sabes cuántos años de cárcel puede recibir un abogado por fraude contra personas mayores, Salvador? Su rostro se puso completamente pálido. Salvador conocía la ley mejor que nadie, y sabía exactamente las consecuencias legales de lo que había hecho. El fraude contra adultos mayores era un delito federal con penas mínimas de 10 años de prisión, más la pérdida automática de su licencia para ejercer la abogacía. «¿Qué es lo que quieres de mí?», me preguntó finalmente. Su voz ya no tenía ni rastro de la arrogancia que había mostrado durante años. Era la voz de un hombre que sabía que su carrera y su libertad dependían de las próximas palabras que yo dijera. «Quiero que me digas exactamente cómo planeas rectificar esta situación», le respondí cruzando las manos sobre mi regazo. «Y quiero que sepas que cada palabra de esta conversación está siendo grabada, tal como grabé tu conspiración con mi hijo». Salvador miró hacia la puerta de su oficina, como si considerara la posibilidad de escapar. Pero sabía que no tenía a dónde ir. «Puedo destruir todos los documentos falsos», ofreció desesperadamente. «Puedo contactar a Manuel y decirle que todo el plan se canceló. Podemos fingir que nada de esto pasó». Su propuesta me confirmó que no había entendido la magnitud del problema en el que se había metido. «Salvador, ya no se trata de cancelar el plan. Se trata de enfrentar las consecuencias de haber intentado ejecutarlo. Tú y Manuel creyeron que era una anciana indefensa que podían manipular a su antojo. Pero se equivocaron completamente». En ese momento, saqué mi teléfono y marqué un número que tenía preparado desde la noche anterior. «Clara, mi amor, soy la abuela. Sí, ya terminé mi reunión con Salvador. Puedes llamar al fiscal de distrito ahora y decirle que estamos listos».
Colgué el teléfono y miré a Salvador con una sonrisa que debe haberle helado la sangre. ¿Llamaste al fiscal de distrito?, me preguntó con la voz quebrada. Hortensia, esto puede arruinar mi carrera, mi familia, toda mi vida. No podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo?, le pregunté levantando una ceja. ¿Como el acuerdo que hiciste con mi hijo para robarme mi casa y encerrarme en un asilo? ¿Como el acuerdo que hiciste para falsificar certificados médicos y documentos legales? No, Salvador. Los únicos acuerdos que voy a hacer a partir de ahora van a ser con el fiscal de distrito. Durante los siguientes 20 minutos, esperamos en silencio la llegada de las autoridades. Salvador intentó varias veces iniciar conversaciones para negociar, pero yo permanecí callada, observándolo desmoronarse lentamente. Era fascinante ver cómo un hombre que había construido su carrera manipulando a otros se volvía completamente indefenso cuando las tornas se volteaban. Cuando llegó el investigador del fiscal de distrito acompañado de 2 detectives, Salvador trató de mantener una fachada profesional. Oficiales, creo que ha habido un malentendido. La señora Serrano puede estar confundida sobre algunos documentos rutinarios que estábamos preparando para su beneficio. El investigador, un hombre joven llamado Iván Huerta, miró a Salvador con el desdén que reservaba para los criminales que intentaban mentir hasta el final. Señor Velasco, hemos revisado la evidencia que la señora Serrano nos proporcionó esta mañana. No hay ningún malentendido. Hay una conspiración criminal muy clara. Le entregué al investigador todas las copias que había preparado, las fotografías de los documentos fraudulentos, las grabaciones de las conversaciones, el certificado médico real que probaba mi competencia mental, y una cronología detallada de todos los eventos que había documentado meticulosamente. Además, agregué con una satisfacción que no pude ocultar, tengo grabada la confesión completa que el señor Velasco acaba de hacer en esta oficina, donde admite haber creado documentos falsos y conspirado para cometer fraude. Salvador me miró con una expresión de horror absoluto. No hice ninguna confesión. Solo estaba tratando de explicar un malentendido. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. El investigador Huerta le leyó sus derechos mientras los detectives registraban su oficina en busca de más evidencia. Señor Velasco, queda arrestado por conspiración para cometer fraude contra una persona mayor, falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la profesión. Las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas produjeron un sonido que me resultó música para mis oídos. Pero mi trabajo no había terminado. Salvador era solo la mitad de la ecuación. Todavía quedaba la parte más dolorosa, enfrentar a Manuel. El investigador Huerta me informó que necesitaban mi colaboración para tender una trampa que permitiera arrestar a mi hijo con las manos en la masa. Señora Serrano, necesitamos que llame a su hijo y le diga que ya firmó los documentos, me explicó el investigador. Cuando él venga a recogerlos, estaremos esperándolo con suficiente evidencia para proceder con los cargos criminales. La idea de usar a mi propio hijo como carnada en una operación policial me desgarró el corazón. Pero recordé las palabras que había escuchado cuando planeaba encerrarme como si fuera un animal enfermo, y mi resolución se fortaleció. Manuel había elegido convertirse en mi enemigo, ahora tendría que enfrentar las consecuencias de esa elección. Esa tarde, desde mi casa y con los investigadores escuchando cada palabra, llamé a Manuel. Hijo, ya firmé los papeles que me trajiste anoche. ¿Puedes pasar a recogerlos esta noche? Quiero tenerlos listos antes de que se venza el plazo. La alegría en su voz fue como una puñalada. Perfecto, mamá. Paso por ellos a las 7. Te amo mucho, y quiero que sepas que todo lo que estoy haciendo es por tu propio bien. Sus palabras de falso amor, sabiendo lo que realmente tenía planeado para mí, me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Cuando colgué el teléfono, el investigador Huerta me miró con una mezcla de admiración y lástima. Señora Serrano, sé que esto no puede ser fácil para usted. Procesar a su propio hijo debe ser la decisión más difícil que ha tomado en su vida. No es difícil cuando ese hijo está dispuesto a destruir a su madre por dinero, le respondí con una firmeza que me sorprendió. Manuel dejó de ser mi hijo el momento en que decidió traicionarme. Ahora es solo un criminal que necesita enfrentar la justicia. Esa noche, mientras esperaba la llegada de Manuel con los documentos fraudulentos que sellarían su destino, me senté en mi sillón favorito y reflexioné sobre el camino que había recorrido en solo una semana. Había pasado de ser una víctima potencial a convertirme en la cazadora.
Había demostrado que la experiencia y la sabiduría de una mujer de mi edad podían ser armas más poderosas que cualquier conspiración de jóvenes arrogantes. A las 7 en punto, Manuel tocó el timbre de mi casa sin saber que estaba tocando la puerta de su propia perdición. Manuel llegó puntual como siempre, cargando flores frescas y esa sonrisa que durante años había interpretado como amor filial, pero que ahora reconocía como la máscara de un depredador. «Hola, mamá», me dijo besándome la frente con una ternura completamente falsa. «¿Cómo te sientes hoy? Espero que hayas descansado bien después de tomar esa decisión tan importante». «Me siento perfectamente bien, hijo», le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «De hecho, me siento mejor de lo que me he sentido en años». Mis palabras tenían un doble significado que él no podía comprender, pero que dentro de pocos minutos adquiriría una claridad devastadora. Los investigadores estaban escondidos en mi cocina, grabando cada palabra, cada gesto, cada mentira que saliera de la boca de mi hijo. Habían instalado cámaras discretas que capturarían todo el intercambio para usarlo como evidencia en el juicio que cambiaría nuestras vidas para siempre. «¿Tienes los papeles listos, mamá?», me preguntó mientras se sentaba en el sofá donde tantas veces habíamos compartido momentos familiares genuinos. «Salvador está esperándolos para procesarlos primera hora mañana. Todo va a salir perfecto, vas a ver». La confianza en su voz me confirmó que no tenía la menor sospecha de la trampa que había caído. Saqué los documentos de la mesa del comedor, los mismos papeles fraudulentos que había fotografiado en su estudio, pero ahora con mi firma falsificada en cada página requerida. «Aquí están, Manuel. Firmé todo como me pediste». Le entregué la carpeta que contenía su propia sentencia de cárcel. Manuel revisó rápidamente las firmas con la satisfacción de quien acaba de ganar la lotería. «Perfecto, mamá. No sabes lo orgulloso que estoy de que hayas tomado esta decisión. Va a ser lo mejor para ti, ya vas a ver». Cada palabra que pronunció fue grabada como evidencia de su conocimiento y participación en la conspiración. «¿Y qué viene ahora, hijo?», le pregunté con genuina curiosidad. Quería escuchar de su propia boca los detalles del plan que había estado ocultándome. «¿Cuáles son los siguientes pasos?». Mi pregunta inocente lo animó a revelar información que sería crucial para su condena. «Bueno, mañana Salvador va a presentar estos documentos ante el juez», me explicó con entusiasmo criminal. «En cuanto el juez declare tu incapacitación legal, podremos proceder con tu traslado a la residencia Santa María. Es un lugar hermoso, mamá, vas a estar muy bien cuidada». Sus mentiras fluían con una naturalidad que me hizo entender cuánto tiempo había estado ensayando este discurso. «¿Y qué va a pasar con mi casa?», pregunté fingiendo la confusión de una anciana que no entiende completamente las implicaciones legales. Mi actuación era perfecta, alimentando su arrogancia y haciéndolo revelar más detalles incriminatorios. «No te preocupes por eso, mamá», respondió con condescendencia. «Yo me voy a encargar de todo. La casa necesita muchas reparaciones que tú no puedes manejar sola. Es mejor venderla y usar ese dinero para pagar tu cuidado en la residencia». La facilidad con la que mentía sobre vender mi casa me confirmó que había estado planeando esto durante meses. «Ya tienes comprador para la casa», insistí, necesitando que confesara los detalles completos de su plan. «No es muy rápido venderla». Mis preguntas aparentemente inocentes lo llevaron exactamente donde yo quería. «Bueno, sí, ya hay alguien interesado», admitió Manuel con una sonrisa que no pudo ocultar completamente. «Salvador conoce a un desarrollador que está dispuesto a hacer una oferta muy generosa. Es una oportunidad perfecta, mamá. Todo va a salir mejor de lo que podrías imaginar». En ese momento, decidí que había escuchado suficientes confesiones. Era hora de revelar la verdad y ver cómo reaccionaba cuando se diera cuenta de que había caído en una trampa perfectamente diseñada. «Manuel», le dije con una voz que cambió completamente de tono, «hay algo que necesitas saber sobre estos documentos que acabas de revisar». La expresión de su rostro cambió sutilmente, como si hubiera detectado algo diferente en mi voz. «¿Qué quieres decir, mamá?». Su pregunta tenía un matiz de inquietud que no había estado ahí segundos antes. «Quiero decir que cada firma en estos papeles es falsa», le respondí mirándolo directamente a los ojos. «Quiero decir que sé exactamente lo que tú y Salvador han estado planeando durante meses. Quiero decir que escuché cada palabra de su conspiración para robarme mi casa y encerrarme en un asilo».
Vi cómo la sangre se le drenaba completamente del rostro. Su boca se abrió y cerró varias veces sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Mamá, ¿de qué estás hablando? Creo que estás confundida. No estoy confundida, Manuel, le dije levantándome del sillón con una dignidad que me había ganado a pulso. Estoy perfectamente cuerda, como puede confirmar el certificado médico que obtuve ayer de la doctora Andrea Pineda. Lo que estoy es decepcionada de descubrir que mi propio hijo es un ladrón y un mentiroso. Manuel se puso de pie bruscamente, dejando caer los documentos al suelo. Mamá, no sé qué te han dicho, pero alguien te está manipulando. Yo nunca haría nada para lastimarte. Su negación desesperada fue patética, especialmente porque estaba siendo grabada junto con todas sus confesiones anteriores. Alguien me está manipulando, repetí con una risa que no tenía nada de humor. Manuel, tengo grabaciones de tu conversación con Salvador donde planean declararme incapaz mentalmente. Tengo fotografías de todos los documentos fraudulentos que prepararon. Tengo evidencia de que ya negociaron la venta de mi casa sin mi conocimiento. La expresión de terror que cruzó por su rostro confirmó que sabía que había perdido completamente. Pero aún trató de mantener la farsa. Mamá, si escuchaste algo, seguramente lo malinterpretaste. Salvador y yo solo estábamos discutiendo opciones hipotéticas para el futuro, por si algún día necesitaras ayuda. Opciones hipotéticas. Le pregunté sacando mi teléfono celular. Es hipotético cuando Salvador dice textualmente, ¿el certificado médico que conseguimos establece deterioro cognitivo progresivo? Es hipotético cuando tú respondes, perfecto, una vez que el juez declare la incapacidad, tendremos control total sobre sus bienes. Reproduje fragmentos de la grabación que había hecho días atrás. Su propia voz llenó la sala, confesando cada detalle de la conspiración con una claridad que no admitía interpretaciones alternativas. Manuel se desplomó de nuevo en el sofá, comprendiendo finalmente que había sido completamente derrotado. Mamá, nosotros, es complicado, balbuceó sin poder formar una defensa coherente. Pensamos que sería lo mejor para ti. A tu edad, vivir sola puede ser peligroso. ¿Lo mejor para mí? Le pregunté con una furia fría que nunca había sentido antes. ¿Encerrarme en un asilo basándose en mentiras era lo mejor para mí? ¿Vender mi casa sin mi conocimiento era lo mejor para mí? ¿Robar todos mis ahorros era lo mejor para mí? En ese momento, los investigadores salieron de la cocina. Manuel Serrano, dijo el investigador Huerta mostrando su placa, queda usted arrestado por conspiración para cometer fraude contra una persona mayor, falsificación de documentos e intento de robo. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de mi hijo fue el momento más doloroso y liberador de toda mi vida. Manuel me miró con una expresión que mezclaba shock, miedo y algo que podría haber sido arrepentimiento. Mamá, ¿llamaste a la policía? ¿Vas a enviar a tu propio hijo a la cárcel? Su pregunta sonó como la súplica de un niño, pero ya no era mi niño. Era un criminal que había intentado destruir a su propia madre. Tú te enviaste a la cárcel el momento en que decidiste traicionarme, le respondí con una firmeza que me sorprendió. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias de tus acciones. Mis palabras cayeron sobre él como piedras, pesadas e irrevocables. Mientras se lo llevaban, Manuel gritó desde la puerta, «Mamá, soy tu hijo. No puedes hacerme esto». Pero sus gritos sonaban huecas. El hijo que yo había criado y amado jamás habría intentado robarme mi libertad y mi dignidad. El hombre que se llevaban esposado era un extraño que había usado el rostro de mi hijo para cometer la traición más cruel. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y miré a mi alrededor. Mi casa seguía siendo mía. Mis recuerdos seguían siendo míos. Mi libertad seguía siendo mía. Y mi dignidad, lejos de haberse perdido, había emergido más fuerte que nunca. La justicia había sido servida, no con gritos ni escándalos, sino con inteligencia, paciencia y la determinación silenciosa de una mujer que se negó a ser víctima. 3 meses después del arresto de Manuel y Salvador, mi vida había encontrado una paz que no había experimentado en años. Ya no había miradas furtivas, conversaciones susurradas, ni esa sensación constante de que algo malo se acercaba. Por primera vez en mucho tiempo, me despertaba cada mañana sin la ansiedad de preguntarme qué nuevas mentiras estarían tramando a mis espaldas. El juicio había sido rápido y contundente.
Con todas las evidencias que había recopilado, ni Manuel ni Salvador pudieron montar una defensa creíble. Salvador recibió 12 años de prisión por fraude contra personas mayores y falsificación de documentos, además de la pérdida permanente de su licencia para ejercer la abogacía. Manuel fue sentenciado a 8 años, una condena que dolía mi corazón de madre, pero que mi mente de mujer traicionada sabía que era justa. Carmen había pedido el divorcio inmediatamente después del arresto. No podía enfrentar el escándalo social ni la vergüenza de estar casada con un hombre que había intentado robar a su propia madre. Se mudó con Clara a otra ciudad, pero mi nieta había insistido en mantener contacto conmigo a pesar de la oposición de su madre. Clara venía a visitarme todos los fines de semana. Durante esas tardes, cocinábamos juntas, trabajábamos en el jardín y hablábamos sobre todo lo que había pasado. «Abuela», me dijo un domingo mientras pelábamos papas para la cena, «siempre supe que eras la mujer más fuerte que conocía, pero ahora entiendo por qué». Mi nieta se había convertido en mi mayor apoyo y en la prueba viviente de que no toda mi familia me había traicionado. A los 17 años, tenía una sabiduría que muchos adultos nunca desarrollan, y una lealtad que había sido puesta a prueba en las circunstancias más difíciles. «¿Extrañas a papá?», me preguntó una tarde. Era una pregunta que yo me había hecho muchas veces. «Extraño al niño que fue», le respondí con honestidad. «Extraño al hijo que creí tener. Pero no extraño al hombre en que se convirtió, porque ese hombre nunca fue realmente mi hijo». La casa se había vuelto mía de una manera completamente nueva. Cada rincón había sido liberado de la sombra de la traición. Había reorganizado el estudio donde solía guardar mis documentos importantes, había cambiado las cerraduras, y había instalado un sistema de seguridad moderno. No por miedo, sino por la tranquilidad de saber que mi refugio estaba completamente protegido. Mis rutinas diarias habían recuperado su ritmo natural. El café de la mañana sabía mejor, los geranios de la ventana florecían con más intensidad, y las tardes de bordado se habían convertido en momentos de meditación profunda. Había aprendido a valorar la soledad como una elección, no como una imposición. Los vecinos del barrio me miraban con una mezcla de admiración y respeto que antes no había sentido. La historia de cómo había desenmascarado la conspiración se había extendido por toda la comunidad, y muchas mujeres de mi edad habían comenzado a acercarse para pedirme consejos sobre cómo protegerse de familiares aprovechados. «Señora Hortensia», me dijo la señora Lucía del mercado, «usted nos enseñó que nunca es tarde para defenderse». Sus palabras me llenaron de un orgullo que no tenía nada que ver con vanidad y todo que ver con haber encontrado mi propia fuerza. Había decidido usar mi experiencia para ayudar a otros. Una vez por semana, daba charlas en el centro comunitario sobre los derechos de las personas mayores y cómo detectar signos de abuso financiero familiar. Mi historia servía como ejemplo de que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad, sino de sabiduría acumulada. El dinero que Manuel había planificado robar seguía intacto en mis cuentas bancarias. Había decidido usarlo para crear un fondo de asistencia legal para personas mayores víctimas de fraude familiar. Era mi manera de convertir algo terrible en una fuerza para el bien. Una tarde, mientras regaba mis rosas blancas, pensé en Roberto. «Lo logré, amor», le dije a su fotografía en el altarcito junto a la ventana. Protegí lo que construimos juntos, y me protegí a mí misma. Sentí una paz que me confirmó que había tomado todas las decisiones correctas. Clara había comenzado a estudiar Derecho, inspirada por todo lo que había presenciado. «Quiero ayudar a personas como tú, abuela», me había dicho. «Quiero asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que tú pasaste». Su determinación era el regalo más hermoso que podía haber surgido de toda esta experiencia dolorosa. Al final de ese tercer mes, recibí una carta de Manuel desde la prisión. Era la primera comunicación que intentaba conmigo desde su arresto. La carta estaba llena de excusas, justificaciones y súplicas de perdón que sonaban huecas y calculadas. La leí una sola vez y la guardé en una caja junto con todas las otras evidencias del caso. No respondí la carta. El Manuel que había escrito esas palabras seguía siendo el mismo hombre que había planeado robarme mi libertad. El arrepentimiento verdadero se demuestra con acciones, no con palabras escritas desde una celda cuando las consecuencias ya son inevitables. Esa noche, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y reflexioné sobre el camino recorrido. Había descubierto una fuerza dentro de mí que no sabía que existía.
Había aprendido que la traición más dolorosa puede convertirse en la liberación más completa cuando se enfrenta con coraje e inteligencia. Mi casa estaba en silencio, pero era un silencio elegido, no impuesto. Era el silencio de una mujer que había recuperado el control total de su vida y que había demostrado que la experiencia y la determinación son armas más poderosas que cualquier conspiración. Ellos pensaron que me estaban mandando lejos. Pero en realidad, me habían devuelto a mí misma.